Hola, Rebeca. Ha entrado Chico Camacho, sí ha entrado, ok. Y ha entrado también José Ignacio Yo, maestro. Camacho, ha entrado. El Buen día, Andrés maestro, ¿cómo también está? ha despertado. Ya. ¿Estás entrando, ¿Aló? Chico? Sí, estoy tratando de entrar en mi computadora, todavía me pide unos datos, pero sí, ya estoy Ok. Chao, en chao. la reunión. Chao. Bueno, mientras llega el Nacho, veremos de una vez. José Ignacio, una pregunta. ¿Tu participación va a ser más como oyente o quieres ser efectivo? Tranquilamente responde según tu tiempo, ¿no? Obviamente. ¿Yo, maestro? José Ignacio Camacho, ¿no? Sí. Yo quisiera mostrarle cositas, maestro. Quisiera ser más activo. Ya, ok, También por ok, ahí. ok, esa es una pregunta. Entonces, directamente, lo que yo estaba pensando hacer es porque hay problemas, hay gente como este chico Beizaga, que tiene problemas los domingos, los miércoles, pero en realidad el asunto es que él no ha asistido casi nada. Entonces, ¿por qué acomodar el horario para gente que no participa, no? Entonces, yo la pregunta te la hago porque si tú puedes los domingos, José Andrés, José Ignacio. Yo puedo, maestro, los domingos y si hay necesidad de cambiarnos de horario, también me puedo acomodar. Ya. El Andrés tenía problemas los domingos. ¿Qué día te cae a ti, Andrés? Sí, yo, maestro. En general, días de semana, ¿no? Pero, o sea, a mí se me complica los domingos, pero eh, puedo estar. Dejo de hacer otras actividades, digamos, con mi familia, Ok, pero puedo estar. si pudiéramos dejarlo ahora puede ser que alguna vez podemos cambiar cuando tengas alguna urgencia, alguna cosa importante que hacer, podemos mover el horario. Pero yo dejaría este horario porque nos facilita que estamos ya más o menos conectados con el otro curso, ¿no? Ok. Miguel, para usted también está bien nomás quedarnos como estamos. Miguel Torres, Miguel Ángel no está, se ha ido. Está Maestro, conectado. perdón, Sí, ¿me escucha? sí. Perdón, estaba sin micrófono. Le agradezco mucho la consideración que usted tiene conmigo, ¿no? Em, yo no quiero perjudicarlos a los demás compañeros. Domingo, para mí, le voy a ser Es, sincero ahorita, es incómodo. eh, Ok. eh, es- no, para poder hablar, pero sí puedo estar conectado, pero lastimosamente mi familia es poca y tengo que estar ayudándolos y a veces Claro. entre presentarle y aquí me es difícil, pero ya le digo, no quiero ser obstáculo para Bueno, mis ya compañeros. digamos que sí, se sigue nomás usted como oyente. Cuando puede entrar, entra, y cuando no puede, no puede. Pues, estamos así. ¿Ok? Eh, no, maestro, de entrar, sí voy a entrar todas las clases, eso no voy a faltar. Lo único que le ruego es que me permita, como quizás antes, algunas consultas o mis trabajos Sí, mandarlo a sí, su WhatsApp de usted. sí, desde luego, no hay problema, no hay problema. Ok. Gracias. Gracias. Nacho, ¿para ti hay problemas? No.
¿Ha entrado o no ha No, no, entrado? maestro, realmente en un principio, claro, es como adaptarse de nuevo, pero creo que es mejor porque en la semana se hace más complicado, entonces me Ya, parece ok, que ok, ok. Entonces dejamos este horario y chao, punto. Ok. Y bueno, veremos. ¿Qué has traído, Nachito? he estado trabajando la pieza bueno, no, sí, la pieza, un poco viéndola y tomando, digamos, más tiempo para pensar el tipo de gestualidad, así como que sea más desde el lado del oyente. Le voy a compartir la pantalla. Ujú. Y ya. Brin, 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 brin. Ya, en el tercer sistema que usas, sol, mi, fa, si, es como una melodía. ¿Mm? ¿Sí? Sí, es una melodía, como que Ya, y esa melodía es la primera vez que aparece, ¿no es cierto? sí, sí, la primera vez. Ujú. No se me mueve aquí. Mm, eh, sol, mi, la, mm, ok. Sol, mi, fa, si. De estas notas de la melodía, la única nota que usas, que ya has usado, es el fa, ¿no es cierto? Sí, sí, después. Ah, y el mi bemol que está justamente después de ese acorde, digamos, el la bemol, do, mi. Entonces, no, la bemol, do, fa, después Ujú. fa, do, mi bemol, y después de la melodía sol, mi bemol, fa, si. Creo que esos, el fa y el mi bemol son que he usado antes. Mi bemol yo no lo veo en los acordes, francamente. No, el mi bemol no había antes, hasta la Ah, melodía tal do. vez se ve acá, perdón. Acá hay dos. Fa, fa, do, mi bemol. Ah. Sí, pero con el trémolo. Ah, claro, con el. Sí, sí, sí.
¿Y qué funciona de tener este pequeño fragmento melódico? Y es como lo que, digamos, armónicamente fue como una especie de todo, digamos, como un espejo del acorde la bemol, do, fa, y después como, primero era como que quería hacer un desarrollo, digamos, de ese digamos, grupo armónico, pero después salía como una especie de descanso, digamos, auditivo, de lo que, claro, todo era o entre acordes o digamos, como estos, como los semitonos, entonces como que salió como una función de descanso para el oído. Eso como fue lo que pensé. Para después, Pero claro, creo que seguir desarrollándolo también como un... sí, porque la cuestión es esa, que tengan en cuenta que cualquier elemento, mínimo que sea, que es nuevo respecto a lo que estoy oyendo, siempre se nota, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué, para qué, o qué va a pasar con eso, ¿no? Sobre todo eso. Entonces, mientras tengo una imagen sonora de los elementos que son los acordes y el trémolo, di, lon, lon, di, lon, 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 estoy oyendo eso, ¿no es cierto? Ujú, Y de pronto, tira, di, da, di. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De cómo? ¿No? ujú. Entonces, lo que yo aconsejaría sería como insertar que este puede ser inclusive un elemento sorpresa. Lo que no funciona en tu idea es que tú pienses que un elemento sonoro nuevo sea un descanso, ¿no? No es un descanso, más bien es una actividad porque es un elemento nuevo. O sea que la atención, en vez o sea, un elemento nuevo de reposo podría ser el silencio o la nota tenuta, ¿no? Tiran, me quedo con mi bemol tremolado y descanso y después vuelvo. Pero un elemento así nuevo es realmente contradictoria la idea respecto a lo que es el resultado, ¿no? Entonces, lo que yo tendría en cuenta que este elemento si te interesa como tal, como melodía, como elemento nuevo en este contexto que tienes, podrías presentarlo poco a poco, ¿no? O sea, que desde tan, sol, mi, tan, vuelves a jugar con lo que estás buscando, sol, mi, fa, sol, mi, fa, si, la. O sea, como que lo vas construyendo poco a poco. ¿Cómo sería, o sea, en este ejemplo, cómo iría presentando, digamos, poco a poco este Yo material? hago esto y después, qué sé yo, reitero esto, ¿no? Hago esto. Después hago esto hasta aquí. Sigo jugando con estas cosas, con las que, o con las sucesivas, como veas. Y después, al final, ta. Pero es evidente que este elemento tiene ya una connotación, adquiere una función. Algo tienes que hacer con eso luego, ¿no? Ujú. Si te interesa. Si no te interesa y te interesaba el descanso, no es el elemento justo para descansar, digamos, para generar. El elemento justo para descansar puede ser la repetición, que sé yo, de este mi bemol, por decirte, ¿no? Dos, tres veces sumando, una pausa y después volvemos aquí a tus acordes. Las novedades nunca son un elemento
que la mente se despeje, más bien la mente se empeña cuando hay algo nuevo, ¿no es cierto? Claro, eso no lo tiene en cuenta. Y era como, digamos, cuando lo empecé como una especie de, digamos, como sonoridad más consonante que se apartaba, digamos, del semitono y la cuarta y el tritono, digamos, que era lo que estaba, digamos, en la pieza. Pero claro, si se presenta así, que tal vez habría que trabajarlo más de a poco, digamos, que se va a introducir. Puede ser, no sé, un descanso, puede ser y después en un bicorde, mi, sol, quieto, ¿no? Mi, sol medio larguito, esto en acorde, ¿no? Consonancia. Así la consonancia. Si sol, consonancia en bicordes, ¿no? Si quieres, lo, quién sabe, así puede ser. Si es una cuestión de un discurso armónico, entonces sí, puede ser eso. O puede ser simplemente boh, pizzicato in bicordi, mi sol, vuelves a hacer eso, das este bicorde y después el tercer bicorde. O sea, ese elemento también, de todas maneras, que sea de descanso o no de descanso, adquiere una función, ¿no? Claro. Y si lo pensábamos que después ese elemento lo iba a desarrollar como terminando esa sección, como que iba a retomar en más grande, digamos, como ese elemento melódico, ahí podría haber un poco más funcionado. Claro, claro. Inclusive esto se puede transformar en un bicorde, este bicorde como achacatura, ¡tatán!, de este otro bicorde. Y este bicorde como achacatura del tercero, ¡totón!, con mi si bemol, ¿no? Mm. Entonces ya tienes todo tienes las armonías consonantes y después eliminas la achacatura y te quedan las armonías. Las armonías las inclinas y se vuelven melodía. Puedes inclusive, puedes hacer el bicorde, mi sol, lo voy a hacer aquí ya, por si acá. Mi bemol, sol. Si hago esto, tan, y después, sol, sol, mi, horizontal, ¿no? Tan, tarán. El mismo acorde, pero melodía. Eso como para ir presentando, digamos, como el mismo acorde de melodía, como ya ir, digamos, Claro, modulando entre lo acórdico y lo melódico, ¿no? relacionas el sentido de reposo, el oído lo tiene con el bicordo consonante y después ese acorde consonante se transforma en elemento melódico. A lo mejor puede ser la solución porque estás con un material que trabaja con acordes, entonces puede ser ya un elemento que une, ¿no? El acorde activo y el acorde pasivo, digamos, ¿no? Claro. Entonces ya tienes un principio que es que los acordes pasivos, o sea, los acordes consonantes, se transforman en melodía y viceversa, las melodías se transforman en acordes consonantes. Ese principio sería como para unir lo anterior con la nueva presentación del material, así como que intercambiar funciones. Claro, claro, tienes el común denominador de la señal sonora que es el acorde, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia va a ser que tu acorde disonante, si quieres,
es con acento, ¿no? Ten, ten. En cambio el otro va a ser simplemente con las rayitas arriba apoyado un poquito más largo. Tin, ten, tin, porque tiene que tener ese sentido como dices tú, de descanso, ¿no? Ping, ping, ah. Si fueran dos instrumentos, podrías hacer que he enunciado el acorde, el otro instrumento también hace el bicorde consonante y queda como cola, ¿no? Brum, y quedan las resonancias del acorde consonante. Como un dejo, como un eco, ¿no? La palabra que dijo como un denominador, digamos, ese es como que muy, muy aclarante, digamos, en el sentido, digamos, de lo que sería modulación, digamos, en general, tanto, digamos, como podría ese principio del común denominador aplicarse a la armonía, a la melodía o a lo gestual, incluso. Lo que tienes que hacer es seguramente, como te diría, acoplar el gesto a un tipo, a una tipología de armonía, ¿no? O sea que tu armonía, digamos, disonante va a tener, va a ser siempre un gesto, digamos, agresivo, por decir algo, ¿no? Para identificar, ¿no? Dan, 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 dan. Y el acorde consonante al ser más bien pacífico, más larguito, ¿no? Zan. Ya tienes los dos elementos. Hay que siempre considerar que en la música, como en todas las cosas, en la vida misma, eh, 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 la complementariedad de los elementos es básica, ¿no? O sea que un elemento no niega el otro, más bien eh, coopera. Hay una cooperación entre los dos elementos, un balance entre los elementos, ¿no? El sí no es el contrario del no. El sí es el no es el complemento, no es el contrario del sí, es el complemento del sí. Porque si no hubiera no, el sí no tendría significado, no tendría sentido, ¿no es cierto? El sí asume su sentido afirmativo porque existe el que le dice no. Entonces son elementos de equilibrio que se complementan, ¿no? Hay una cosa interesante que hacen los que ocupan de pintura. Ya. ¿Cuál es el vacío y cuál es el lleno? ¿No ve que es difícil? Sí. Pero son dos elementos que se complementan, ¿no? Cada uno tiene sentido porque existe el otro. Entonces, ten en cuenta siempre esa cuestión del pensar, que todo lo que tú haces oír se relaciona siempre con lo que he oído. Entonces, tú quieres introducir un elemento de descanso. En este caso, estás trabajando con la armonía. Quién sabe el hecho que tu melodía sea hecha de consonancias de tercera, de cuarta y de tercera. Eso ayuda a entender que no es tanto la melodía el elemento, sino más bien la consonancia, ¿no? Ujú. Entonces, puedes hacer el acorde y ese acorde, como te digo, se puede desdoblar y generar la función melódica si necesitas para luego desarrollar algo diferente, algo nuevo.
Entonces ya ponerlo al acorde antes va a hacer que justamente como que sea, como ya se entienda entonces la melodía, o sea, como de dónde viene, como el paso intermedio sería lo que estamos. Exacto, exacto, exacto. O sea, los parámetros, si estás trabajando con la armonía, entonces la armonía consonante es el complemento de la armonía disonante. Ya, y ese elemento, esa armonía consonante, tú quieres que sea todavía más evidente su complementariedad, entonces tienes el complemento que a los sonidos verticales corresponden los sonidos horizontales. O sea, al acorde corresponde la melodía, ¿no? Pero haces una transformación o un paso de elementos paulatino, ¿no? No de golpe. Es lo que yo siempre bromeando, pero ni tanto bromeando cuando les digo que el idioma universal es el fútbol, no la música, ¿no? Porque en realidad el código del fútbol es tan claro, tan nítido, tan simple, no simple, tan esencial, que es diferente, que tú le cachas, aun cuando nunca hayas visto un partido de fútbol, después de 10 minutos te das cuenta más o menos de qué se trata el juego, ¿no? No vas a entender las estrategias, 2-4-2, 4-2-4, esas cosas. No vas a entender el offside, esos detalles, digamos, ya más para entendedores. Pero el grosso del evento lo entiendes, que los azules van a la derecha, los rojos van a la izquierda y quieren meter la pelota dentro del arco, eso se entiende. Entonces, de eso se trata, de que los códigos que tú pones en acto cuando escribes sean lo suficientemente lentos o esenciales como para que el oído los capte, ¿no? Esa es la idea, es la intención. Es evidente y obvio que no es una realidad, ni en Bach hay eso, ¿no? Nosotros oímos la música tradicional, la música clásica, nos gusta, pero de ahí a entender qué es lo que está pasando, tienes que ser uno que está involucrado en el negocio, porque si es simplemente un melómano, no le entiendes, pues. ¿Está claro, Sí, Nacho? sí, queda, está más claro y bueno, eso es lo que ahora voy a trabajar es que aparezca, digamos, un poco ese acorde y después, claro, que siga la melodía, que continúe, digamos, lo que estaba y, digamos, de que vuelva así una especie de dos acordes, un bicordio, otro bicordio, un desarrollo más de la melodía y, digamos, lo que sería la conclusión de la primera parte, digamos, que sería esta. Y luego, bueno, la segunda, ver qué pasa. Sí, bueno, sí. Inclusive, mira, la complementariedad en la música clásica, tradicional. Tú tienes el primer movimiento que más o menos es siempre un allegro, ¿no es cierto? El segundo tiempo es un adagio. Entonces ya tienes un complemento de dinámica, ¿no? De movimiento de los sonidos. Mm. Entonces el segundo movimiento siempre son sonidos largos, melodías con sonidos largos. Y el tercer tiempo, aparte el minueto, pero el tercer tiempo es siempre un allegro, un presto, ¿no? Entonces ya tienes ahí mismo ya tienes una idea entonces si tú tienes una primera sección, un primer tiempo que sea esto, la segunda sección puede ser que de esos fragmentos melódicos que has hecho, partes de eso, entonces unas melodías, trabajadas melodías en contrapunto, en fin, ¿no? Puede ser eso también. Claro, sí, es eso, digamos, de
de tomar ese gesto y poderlo, digamos, no sé, explotar, digamos, o sea, trabajarlo más en la... Sí, trabajar ligados a una idea general, que es la forma, ¿no? Que es lo que da forma a la pieza finalmente. Y que hace también que la escucha sea más, mm, no más variada, más equilibrada, yo diría, ¿no? Sí, Y eso lo tienes, bueno, desde la música, aparte de la música polifónica, que son piezas sueltas, digamos, los motetes madrigales, pero ya en la suite bachiana, por ejemplo, ¿no? Tienes también la alternanza de... Y ahí sí juegas simplemente con alternarse de los elementos de velocidad, ¿no? De lento, veloz. Por ejemplo, aquí puedo compartir una cosa. Yo voy a tratar de sí, sacar... Ya, a ver, ¿dónde está? Piano collection. Back. Suite, ¿dónde están? Pues, suite. No sé. Suite. ¿Por qué no aparece? En French. ¿Cuál será? No. No. ¿Dónde está? Dos. Ya, aquí está. Ya, por ejemplo, en la suite barroca, tengan en cuenta que en el periodo con Bach se determina la, el campo de acción que es la tonalidad, ¿no es cierto? Entonces, la esencia de la composición en Bach, en Händel, en toda esa generación, en todo ese periodo de música, el elemento base es la armonía. O sea, la composición se trabaja sobre la armonía, ¿no? Perdón, un minutito, por favor.
Un segundo. Posso richiamare che sono facendo una lezione online. Un'altra volta. Ok, ciao, grazie. Entonces, la composición era la sucesión de acordes, porque la idea era tener que afirmar o experimentar cuánto era efectivo la idea de la tonalidad. Todo lo que es horizontal, todo lo que es melodía, son prácticamente sucesión de, no de melodía, sino de recursos melódicos, de artificios melódicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una suite, aquí ustedes la tienen bien clarita. Yo tengo una sucesión, la menor, primer grado, si, segundo grado, quinto grado y primer grado. No se ve, maestro. ¿No se ve? Ahora sí, ¿no? Ahorita sale. Ok. Primer grado, segundo grado, quinto grado, primer grado. Ese es el tema. Tan, tan, tarirararán, tararara, chon, parara, tirarara. Y después, ¿qué hace? Repite. Primer grado, segundo grado, sí, ¿verdad? Quinto grado, primer grado. Después, progresión. Y después llega otro tono. Y entonces este es el tema. Y tanto es cierto eso, que si yo después voy adelante, en todas las danzas, tienes primer grado, segundo grado, en séptima, quinto grado, primer grado. Primer grado, segundo grado, quinto grado, primer grado. Este es sexto. Primero, segundo, quinto, primero. Entonces, sobre esa sucesión armónica va cambiando la figuración, va cambiando el artificio. Por ejemplo, en esta zarabanda, tran, tara, tira, tan. El artificio es la apoyatura. Do, si, la, sol, la, mi, re, do, si, do, apoyatura. Ese es lo que caracteriza la piecita. El tipo de operación que hago, el tipo de artificio que utilizo dentro del coral, que es el coral, es siempre esa sucesión que es continua, ¿no? Que es siempre lo mismo. Aquí tienen más o menos lo mismo, el primer grado, el cuarto, quinto, primero. Una sola banda, allí, tatán, tatara, tatira, titara, tatán, dilatada la armonía y con la figuración más estrecha. Primero, segundo, quinto, primero. Primero, segundo, quinto,
Bien. Entonces, ven que sobre la misma base, la complementariedad está dada de qué cosa? De las figuraciones de los artificios melódicos y del andamento, de la velocidad, de los tiempos, ¿no? de cada danza. Ahora, obviamente, aquí entra en juego también una caracterización diría, de modismo, ¿no? Que por ejemplo, en la primera que se llama, en la alemanda, el ritmo siempre, en todas las alemandas, es ese de ta tan, ta 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 ti ta ti ta tan, ta 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 ti ta ti ta tan. Ese ritmo es característico de la alemanda. Como la giga siempre pa 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 en 6 octavos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes alternarse de danzas que ya tienen una caracterización y que tienen una velocidad. Simplemente para explicarles que la complementariedad de elementos opuestos, si quieren, pero que tienen una relación entre ellos, es siempre necesaria. A todo nivel, a nivel de funciones, a nivel de... Es un discurso que hay que controlar en todo aspecto, ¿no? Mientras escribes. Finalmente, si tú tienes digamos que tengas un acorde fijo que se mueve poco, que no se mueve, que está ahí. ¿Cuál ha de ser el complemento de eso? Al interno vas a tener dos situaciones, una fija y una que se mueve. El complemento es cuando se mueve. El insieme, el conjunto de ese elemento que es el acorde tenido, su complemento ha de ser la pausa, el silencio. Lleno, vacío, lleno, vacío. Y ahí es interesante, el jueguito es tal cual les he hecho ahora el jueguito ese gráfico, ¿no? Que no se entiende. Llega un momento en que no sabes cuál es el lleno y cuál es el vacío. Pero sí, tener en cuenta esa necesidad, esa necesidad siempre de crearte un complemento a las situaciones, ya sea que las hayas proyectado, ya sea que te des cuenta. O sea, cada elemento que tú pones, como has puesto esa melodía, pregúntate qué función tiene, pero que sea una función, yo te diría estructural, te diría una sistemática, te diría que no sea extra musical, Ignacio. Cuando tú me dices, yo quiero que sea un descanso, no me estás hablando de música, me estás hablando de algo que es extra musical, ¿no? Y eso no está mal, porque esa puede ser la idea, pero esa idea tienes que traducirla en un elemento sonoro. Entonces ya, si tú me dices disonancia y consonancia, eso sí, a nivel perceptivo, una me da movimiento y la otra me da descanso. Obvio. ¿No? No sé si esto ha sido claro. Sí quedó claro, lo que claro, eso es lo la duda es cuáles son esos parámetros, digamos, en los cuales uno puede decir, bueno, tengo acorde, ahora su complemento, digamos, es lo melódico. Entonces eso como una red digamos, de elementos y sus posibles complementos. Entonces ahí ese es lo que queda ahí como algo incluso, no sé si para teorizar o escribir o cada uno repensar. No, no puede ser, o sea, tú puedes tener el elemento acorde y el elemento melódico como elementos complementarios, pero entonces el juego empieza ya desde el principio así, ¿no es cierto? O sea, no es simplemente
que aparece una melodía y desaparece. Y eso no es un elemento complementario, es una intrusión, ¿no? Es un elemento intruso que entra y no tiene una función específica, que no sea esa función extra musical que tú has percibido, ¿no? Que tú has pensado, ¿no? Has pensado que tiene que ser un descanso, pero de hecho no lo es. Siempre nosotros tenemos que lidiar un poco con esas imágenes extramusicales, ¿no es cierto? Ten en cuenta además una cosa, que esa imagen extramusical es muy personal. A ti te da la idea del descanso, pero a otro que oye no le va a dar la misma idea, ¿no? Precisamente porque no es inherente a la música, es una cuestión que está fuera de la música. Acuérdense siempre una cosa, que desde el punto de vista comunicativo la música no comunica otra cosa que no sean relaciones entre los sonidos. Eso vale para Bach, para Mozart, para Schumann, para Schubert, para cualquier compositor, para Boulez, para Stockhausen, para cualquier compositor, vale la misma cosa. Entonces, es evidente que entonces, ¿dónde está la parte emocional de la música? ¿Por qué la música te puede gustar o no te puede gustar? Porque la música no comunica emociones, pero las provoca, ¿no? Eso ya depende de la sensibilidad del oyente. Y las emociones que te provoca a ti no van a ser las mismas emociones que le provocan a Andrés y que me provocan a mí o que le provocan al Sima. Cada uno va a tener sus propias emociones. Esa es la magia y esa es la sustancia, la esencia mágica del arte, ¿no? Que cada uno tiene una reacción diferente. Entonces, lo único que podemos hacer a nivel comunicativo es comunicar las operaciones que estamos haciendo con las notitas, con los sonidos. Acorde consonante, acorde disonante. De pronto llega uno medio chueco y te dice, pucha, finalmente, qué lindos tus acordes, esos acordes disonantes me dan un senso de paz increíble. Y lindo cuando de pronto se crespa y hay un acorde consonante que te hace vibrar. Entonces, exactamente el contrario, ¿no? Entonces, eso es súper discutible. Lo que no es discutible es que es un juego entre acordes consonantes complementarios con acordes disonantes. Y eso yo como músico lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo soy un iniciado a la logia, ¿no? O sea, nosotros somos un grupo de ociosos que se la pasan bien. Para no trabajar hacen esto, ¿no es cierto? Pues maestro, no, pero a la larga es como perjudicial, creo, ¿no? Bueno, tampoco. Depende, si tú quieres tener tu avión propio y tu yate y todo eso, es más difícil, pero hasta alguno ha logrado, inclusive eso. Tengan en cuenta, eso para mí ha sido siempre un elemento de un poco de vergüenza, si quieren, ¿no? Porque imagínense que en el conservatorio el trabajo era 12 horas semanales, ¿no? O sea, una mañana y una tarde a la semana. Nada más que eso. Yo iba al conservatorio jueves en la tarde y viernes en la mañana, punto. Desde el 1 de noviembre hasta el mediados de junio. Y tenía vacación julio, agosto, septiembre, octubre y mitad de junio, 4 meses y medio. Y durante el año trabajaba solamente 12 horas a la semana, por un total de 324 horas en un año. Entonces, más ocioso que eso ya no hay, ¿no? Obviamente, no te pagaban una fortuna, pero te pagaban suficiente para vivir discretamente.
honorablemente. Entonces, si eso le cuentas a un obrero que entra a trabajar 40 horas a la semana, se saca la mugre, tiene 20 días de vacación al año y 10 días en el invierno, se calienta, pues, te dice, pucha, qué malo. Entonces hay que justificar eso y decirles que no estoy tratando de integrar, complementar las disonancias con las consonancias, los acordes con las melodías. Tienes que tienes que ser un poco, vender cada tu piel honorablemente, ¿no? Entonces, el compromiso es mínimo, si quieren, ¿no? Es intenso, pero es mínimo. Yo siempre digo eso, siempre hago este paralelo, ¿no? Si yo fuera un apasionado de tenis o de golf, mi pasión fuera, mi hobby fuera ese, lo primero que tengo que hacer es inscribirme a un club y pagar una cuota, ¿no? Y cada vez que voy tengo que pagar la cancha por una hora, reservar. A mí para hacer mi hobby me pagan. Imagínate qué suerte, ¿no? Entonces, esa ventaja tenemos nosotros. Por eso es que vale la pena empeñarse porque a la larga, como te digo, Andrés, no ganas fortunas, pero puedes vivir con esa profesión, ¿no? Y está difícil por ahora. O sea, esperemos que COVID baje y a ver, pues. Sí, bueno, en todos lados, en este momento es difícil en todos lados, pero te digo, por eso es que yo siempre les empujo a que tengan una visión un poco más amplia de lo que sea la visión local, ¿no? La visión local no te va a exigir mucho. La filosofía de meterle nomás es imperante, ¿no? Y meterle nomás siempre llegas a algo, pero nunca llegas a nada finalmente. En cambio, lo que yo les aconsejo es eso, meterle fuerte y hacer un concurso internacional que sea en Alemania, que sea en Suecia, que sea en Italia, donde sea, y ver dónde están. De pronto llegan a semifinales, llegan a finales, por ahí un poco de suerte uno gana, son loterías, pero hay que ubicarse a esos niveles porque entonces ya trasciende tu campo operativo, ya no es simplemente La Paz, Bolivia o Sudamérica, que no puede ser China, puede ser Japón, puede ser Suecia, puede ser Finlandia. Hay que mirar a eso, hay que apuntar a eso. Después, bueno, de pronto no se llegará a tanto, pero llega seguramente más de lo que es meterle nomás, ¿no? ¿Tú, Sí, Andresito, tienes algo? sí, ¿Has avanzado? No. Ya, yo he avanzado veremos. comparto. A ver. Bueno, entonces, esto es un poco de la primera hoja que habíamos visto Sí. y una de los puntos a trabajar era la transición del trino hacia, perdón, de esta homofonía ingresaba un trino y era medio que muy de repente, ¿no? Entonces acá he puesto para, digamos, llevarlo más em, periódicamente, estos asteriscos, digamos, te llevan acá, ¿no? Entonces, Ujú. he trabajado distintas combinaciones y no todas eran muy felices, pero bueno, he encontrado esta que no nos pone el trino de golpe, pero ya lo va introduciendo por acá. Después Ujú. tenemos acá y ya vuelven a encajar en este lugar, ¿no? Esto es el mismo material que creo que había estado jugando antes, ¿no? Entonces, para que vaya entrando más progresivamente el trino, tal vez, digamos, nos va a familiarizar más rápido, ¿no? Va a ser un
un elemento tan nuevo, ¿no? Tan, como al principio estaba muy de golpe. Y voy a cambiar de página, ¿sí? Espera un Sí, momentito. espera un ratito. Ah, Ok, esto de que tú introduces el trino, uno aquí, uno aquí, uno aquí, también considera que podría ser un trino, dos instrumentos en trino, tres instrumentos en trino, ¿no? O sea, densificar, en vez de claro, hacerle, aparte hacerle cada uno en diferentes momentos, también puede ser esto, ¿no? sí. Más adelante va a ser así, ¿no? Esto es digamos, eso sucede con, por ejemplo, el tremolato, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá después ya van entrando los demás y acá, bueno, ya todos tienen trémolo y acá, digamos, se establece el trémolo, ¿no? Y pongo el nuevo Sí. elemento que es el trino. Em, sí, digamos, esta primera sección es, como te decía antes, más homófona, más, eh, tiene una carga, como, no sé, son casi 2 minutos y medio, bastante, Ujú. bastante densos, ¿no? Porque están tocando Densos. bien Sí, Sulpont, sí. y esto sería el descanso, o sea, descanso como Mm, lo decimos lo de Nacho, ¿no? sí, Sería una parte más armoniosa, tal vez, como el órgano, ¿no? El otro es más disonancia, sí. no sé. Y bueno, y después eh, la introducción del trino y estos tremolandos era para irnos a una sección más polifónica, ¿no? Que Ujú. la voy a poner ahora, que es la segunda hoja, que va a ser, a ver, ¿dónde está dejando? Perdón, voy a tener que salir de acá. Ya. Ahorita, bueno, o sea, voy a compartir de nuevo, pero tengo que elegir otra hoja. Un segundito, por favor, acá. Entonces, hemos ido desarrollando un poco el trino y el trémolo, y me voy a esta sección que te digo que es un poco más, más polifónica. Entramos acá, Ujú. bueno, acá el trémolo, ¿no? Y acá entro, digamos, en un lugar, esta sección de acá que va a ser de donde voy a sacar mis recursos, digamos. Todos son em, eh, transformaciones de un material temático No, material que único, ya sí. tenía antes, ¿no? Pero bueno, transformaciones, al fin y al cabo. Que bueno, básicamente es el trino, este mismo trino que lo había presentado antes. Bueno, lo voy a hacer como un pedal en ciertos momentos, voy a tener glissando de dobles cuerdas con, con tremolato de la cuerda, y voy a tener estos intercambios de trino que en la cuerda que Sí. y Ten en después, cuenta bueno, también otro recurso, perdón, que puede ser siempre este del trino trémolo, ¿no? sí, sí, ese lo voy a ingresar después en la parte que, digamos, en mi clímax, ¿no? Sí, sí. Que lo voy a ir, digamos, esto me va a llevar a ese lugar, ¿no? Ahora, aquí he tenido no sé si problema, ¿no? Pero, claro, en principio tenía esta idea, pero después me ha quedado esta idea más como referencia, y he decidido introducirlo en la parte polifónica más, igual, progresivamente. Mm, Entonces, ¿qué hago? Tengo esta idea, acá corto, vuelvo a esto acá, y digamos, después vamos a acá es ligar. una ligadura a esto, digamos, ¿no? Esto va a venir después, y acá voy igual poniéndolo poco a poco. Acá de nuevo tengo el especie de órgano, y ya empiezo a presentar lo que sería esto, pero con digamos, mis recursos estos en forma diferente, como si fuera un canon cancrisante, digamos, o sea, al revés, etcétera, jugando con estos, ¿no? Este igual, utilizando que teníamos acá, lo pongo acá, pero esto es como pensáramos que esto no va a sonar, digamos. La música llega hasta acá nada más y va de nuevo. ¿Qué me decías de este glissando, maestro? No, que no lo veo aquí, ¿no? También. Sí, ese. Pero quién sabe si lo quieres oír más nítido que sacarlo del contexto, o sea que al Claro. lado, ¿no? Ujú. Si lo Yo creo haces que en acá, medio, porque, se va a perder un poco, ¿no? ok,
sigo bajando. Perdón. Voy a... Ahí, bueno, teníamos acá, digamos, el recuerdo del órgano y acá voy desarrollando esta parte que es más polifónica, con de nuevo el glissando, digamos, todo está muy pianísimo, pianísimo, y esto que después se va a constituir como uno de los partes fuertes de este discurso, que es el intercambio de estos trinos del niente y o sea, solo con un arco, ¿no? Y todo esto es muy subponto, ¿no? Alto, no, subponto. Entonces va a ser bien metálico, bien Sí. levantar, sí. Y bueno, acá continúo con eso. Esto es, digamos, una transformación de lo que tenía antes. Esto también, otra transformación que va a ser un JT, que esto, digamos, va a ser como unos pequeños comentarios acá. Esto va a Ya. sonar muy... Ahora, sería interesante un poco, Andrés, que es estas partes del órgano, Sí. aprovechar, ¿no? De lo que creo que ya lo dijimos el otro día, de aprovechar de las técnicas precisamente polifónicas, que son la aumentación, la disminución, Ajá. de ser siempre pa, que sea pa, Ah, ya. Claro. más lento, jugar con diferentes, y eso te va a facilitar inclusive la introducción de esto, ¿no? Que va a tener una relación con el órgano finalmente Claro. después. Esto, digamos, perdón, eso es básicamente eh, cómo pienso volver después del clímax, ¿no? Con, Sí, con este órgano en disminución, ¿no? Hay tocado ¿cómo te puedo decir? Digamos, en un solo arco, pero con raíz. Entonces, sí, sí. ya como inflando la cuerda, la barroca, No, sí, 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 claro. pero eso más adelante, ¿no? Y bueno, acá ya voy llegando a cada vez el mismo material, introduciendo solo un poquito de, digamos, enyeté esto y ahora el glissando que tenía en un principio lo voy a hacer un poco más sobre la doble cuerda. Ujú. Acá tengo un pizzicato que va, digamos, separar un poco y voy a cerrar porque ahora me voy a la tercera hoja. Un ratito. Un momentito, por favor. Estoy medio lento acá. Está. Ahí va. Entonces, la tercera es ya mi transición, digamos, ¿no? Y mi llegada, voy cada vez siendo más al clímax. Sigue Ajá. mi sección polifónica, pero vamos ganando un poco en sonoridad. Sigo con estos glisandos de doble cuerda. Acá tengo un glisando este famoso de los delfines de Cramp. Ujú. Suena ahí. Y lo que había trabajado en esto, digamos, ida y vuelta, llega a un sector climático que va a ser este, ¿no? Después esto, acá. Y de nuevo, digamos, con menos densidad cronométrica, pero después voy subiendo de nuevo. Esto tengo Ya. como un scratch. Una pequeña duda aquí, tengo una pregunta. Cuando tú escribes esto, por ejemplo, ¿cómo piensas obtenerlo? ¿Qué maestro? Esto, Cuando cualquiera de escribo ellos. qué. Ok. ¿Cómo pienso qué? Perdón. ¿Cómo piensas que se ha de tocar eso, o sea, de obtener ese solfa, solfa, solfa? O esas son las posiciones simplemente que ha sido sobre el cuerda del re y va a tocar otra cosa, no van a tocar esos sonidos. O sea, la idea, claro, es que rocen sobre estas posiciones en la cuerda, en la primera cuerda de la viola, y no, o sea, no vamos a tener una altura muy, o sea, va a ser como un murmullo, como
Sí, sí. Sí. Ok. O sea, no pongo el efecto porque No, digamos, sí, lo importante es que yo sepa en qué cuerda estás. Entonces, claro, cuando escribes esto, arriba, arriba. conviene que escribas, por ejemplo, si fuera un violín, si escribes esto, por decirte, eh, este trino, Ok. escribir la notita negra abajo, que quiere decir que estás en la segunda cuerda, Ok, sol, la es el trino, para facilitar al ejecutante, ¿no? Que sabe o le pones eso o le pones aquí Zulu, segunda claro, cuerda o según. ¿Ah? muy bien. Sí, eso lo hago, digamos, más adelante porque, o sea, pensaba que esto era bastante claro, porque, pero, por ejemplo, más adelante, mira, por ejemplo, acá, Sí. lo que tengo, trino trémolo y trino, le estoy diciendo, sul 2, después voy a cambiar, ¿no? Pero bueno, todavía no llegamos ahí. Como te decía, esta es una parte donde van a ir apareciendo estos, y después va a tener glissando, Un virus. Ujú. y de nuevo esto, pero cronométricamente más pausado y ya mucho más, ¿no? Ujú. Y acá voy a tener un scratch y de nuevo hasta llegar triple forte y ahora sí verdaderamente, o sea, lo que yo entiendo como El reposo, máximo. Ujú. hueco, ¿no? Hueco y comienza con los grisandos, ¿no? Ahí voy. Ahora lo que estoy trabajando acá es el cambio de cuerda, porque ya me voy a ir a la Claro. primera cuerda en los tres instrumentos, entonces tengo que ver bien dónde la hago progresivamente, pero esto va a llegar me voy bien arriba, 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 todavía no he llegado a transcribirlo, pero ya lo tengo la idea. Me voy a ir súper arriba y después ya voy a ir bajando la tensión y me voy a ir a ese lugar que era como un órgano en disminución para ya cerrarlo, pero ya Ujú. está, digamos, cocinada. Ojalá Ya. funcione. Sí, hay que verlo ya un poco con los compases, ver un poco las proporciones definitivas, ¿no? Más o menos. Ok, bravo. Muy nuestro. Sí. José, muchacho Camacho, ¿tienes algo que mostrarme? Maestro, he avanzado un poco la orquestación de Schumann y tengo una pieza también. No sé qué Ya, muestre. mostrame lo que mejor te parezca, o sea, lo que prefieres. Y ya, entonces le mostraré la pieza Ya, cómo no. y le comparto la pantalla. Listo, maestro. ¿Se ve? Sí. Cinco Y, para orquesta de cuerdas. Sí. bueno, la pieza era un jueguito. Quería probar si podía tener una pieza dividida en varias partes en las que Ujú, las internas puedan intercambiarse y tener una forma total variable, pero sí ujú. tener control yo del discurso total de la pieza, ¿no? Entonces, la idea era como que generar un mecanismo de interrelación entre las cinco partes que componen la pieza, que son cinco micropiezas, digamos, y que Ujú. una la conecte sí o sí con otra de las piezas, cosa que no importa el orden en que se toquen, siempre hay una conexión entre la anterior y la siguiente, ¿no? Digamos que he visto todas las posibilidades, son cinco micropiezas, entonces hay, ¿cuántas serán? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que son como seis posibilidades formales, resumidas, ¿no? Mm, Son de como combinación. veintitantas, Ujú, pero las combinaciones dan como seis y estas seis se pueden resumir a tres, que son una, ujú, digamos, un gran AB. Y la segunda posibilidad es un ABA, perdón, ABAB, y la tercera es ujú, un ABA. Entonces, ujú, más o menos prediciendo las posibilidades de esos tres comportamientos totales de la pieza, eh,
he visto como que qué cosas podrían ayudarme a conectar la una con la otra y a tener un final obligatorio, es decir, hay 4 micropiezas que pueden intercambiarse y una final, que es la quinta micropieza, que sí o sí tiene que ser tocada como final, y para darle una resolución, digamos, a todo el asunto. Ya. Entonces, más o menos así. Los nombres son provisionales, porque me he puesto, o sea, tenía que mandar con un concurso y, bueno, me lo puse lo que tenía más o menos, y hay 2 grandes tipos Este, de comportamiento. estos símbolos de aquí arriba, ¿qué son? Por favor. Maestro, perdón, sí, están aquí, a ver si los pondré. El círculo con la cruz es apagar la cuerda con la mano izquierda, Ujú, esto es dejar vibrar la cuerda. Y ujú. es clave en muchas secciones que el pentagrama lo estoy usando para indicar el número de cuerda en el que estoy indicando un comportamiento. Ya. O sea Aquí. que no son alturas definidas. Sí, En algunas partes sí y en otras no. ya. Aquí, por ejemplo, no son alturas, sino es No el son cuerdas, son la tercera cuerda, esta tercera, la segunda, la cuarta, ¿no? exacto, sí. Y La la afinación es la afinación afinación clara. estándar. Ya. La cosa aquí es despertar un armónico, sí, con un sul molto, apagar la cuerda, comenzar del niente, digamos, ir subiendo con más y más presión en el arco, después liberar la cuerda y se crea como un quejido, ¿no? Un armónico bien potente. Y funciona sobre todo en el cello, yo lo he probado, funciona bien, pero me parece que en el violín. Y esta en la tercera cuerda puede ser cualquier sonido que esté en la tercera cuerda, ¿correcto? Sí, es como que la cuerda suelta, pero mejor dicho, la idea es que salga el sonido de la tercera cuerda, ¿no? Pero primero como un chirrido, más o menos, Ya, ya, ya. una- un frotado, digamos, ¿no? Sobre la cuerda y al liberarse el dedo de la cuerda va a explotar en una especie de armónico por el subponticello molto. Entonces he hecho un discurso con eso. eh, No, discúlpame, te paro un momentito. sí, Yo sí, sí. te hago preguntas capciosas simplemente para evidenciar algunas cuestiones, ¿no? Si yo escribo, si esta es una cuerda suelta, ¿no? Del violín, y yo escribo la misma cosa, ¿no? Ese es un la, ese es un la, ese es un la. O sea, pero no con la clave de sol, yo digo, ¿no? No es lo mismo. Y sí, en realidad sí, maestro, pero no sé, lo había pensado así, creo que... No, no, yo te pregunto porque eh, me imagino, como todos nosotros, que es digamos, el deseo, el objetivo, el placer que nosotros tenemos es que nuestra música se toque, ¿no es cierto? Claro, Y que nuestra música se toque a prescindir de nosotros, ¿no es cierto? ajá, Entonces, si yo escribo esto así, como te digo, y pongo aquí el símbolo de la cuerda suelta más de paso, ¿no? Y escribo exactamente lo que has escrito aquí. Tum, 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 mi simbolito aquí, tac, tac, tac. Escrito así, en Shanghái te lo tocan tranquilamente realizando lo que quieres. ya, claro, Escrito así, escrito así, tienes que hacer su explicación y hay siempre un margen de duda, habré entendido, no habré entendido, qué querrás, ¿verdad? ¿Qué quieres? O sea, yo aconsejo siempre tratar de simplificar todo lo que se refiere a la ejecución, ¿no? Porque claro, si nosotros empezamos complicando la cuestión por ahí, ha de ser siempre muy... Te lo digo porque yo he dirigido un grupo de música contemporánea por más de 20 años. Entonces, he visto
centenares de partituras, hemos trabajado cantidades de partituras. Entonces yo sé más o menos el comportamiento, el modo, el approach que tiene el músico, ¿no? Entonces cuando él empieza y dice, bueno, aquí tengo que tocar un la, no, no es un la, es la tercera cuerda, sí, pero entonces, ¿por qué no ha escrito tal cosa, no? ¿Por qué no lo ha escrito ya que puedes, o sea, escribir lo que se pueda, escribirlo como en la manera lo más tradicional posible, para que eso facilite la difusión de tu obra y la ejecución de tu obra, ¿no? Entonces, hay una época en los años 60, 70 en que se escribía directamente, entonces ahí ya no había este truco de haber cada espacio para una cuerda, era simplemente una línea, escribías la misma cosa y ponías segunda cuerda suelta, entonces ahí podía ser cualquier cosa, era otro modo, otro concepto de escritura, ¿no? Por eso, mi consejo sería, mientras puedas escribir la música de una manera usual, yo lo haría eso. Entonces, ¿eso qué facilita? Facilita mi atención a esto. Me concentro sobre esto, ¿te das cuenta? Claro. Y creo que esto es lo más importante para cómo que suena, ¿no? ¿O no? Sí, sí, totalmente, maestro. Es súper lógico todo lo que me dice. Ok, adelante, vamos adelante, vemos. Perdón, mi internet está un poquito lento, se lo bajo la partitura. Ok. Entonces aquí tu armonía de 60 por quintas, ¿no es cierto? Sí, Ok. Esto ves que se empieza a complicar con esto, ¿no? Porque esto es un desplazamiento de una cuerda a otra, no es un glissando, no es eso, ¿no es cierto? exacto, es desplazamiento de cuerda. Claro, por eso te digo, estás usando por una parte unos símbolos que significan una cosa para significar otra cosa. Entonces ahí es donde se cruzan y donde se pierde tiempo. Yo digo, pero pierde tiempo, se emplea mucho tiempo inútilmente que podrías ganar en la calidad de la ejecución, ¿ves? Ok, entonces esta primera pieza lo que hace es jugar con esta sonoridad de miau, miau, con las quintas, ¿no es cierto? Eso es. Exacto. Sí. Bueno, le muestro la siguiente. Ok, luego, Eh, el siguiente tipo de sonoridad quería eh, hacerlo sonar la orquesta como un enjambre, más o menos, con este coleño batuto, y hacer cambios tímbricos y de altura en base a eso, ¿no? ujú, Aquí también, la verdad, maestro, es que tengo una consulta en cuanto a notación, en esta figura de aquí, que bueno, el director de la orquesta me dijo que no estaba tan claro lo que había que hacer y bueno, por lo que, digamos, por el lenguaje, por el tipo de escritura que estás usando, es simplemente desplazar el arco acelerando de la cuarta a la primera cuerda, ¿no? exacto, sí, ¿No? justo, exacto, eso es simple. Pero yo entiendo la dificultad te digo, yo lo entiendo, uno porque soy compositor y segundo porque he dirigido mucha música de este tipo. Entonces, cuando entiendes el jueguito ya sabes que
El glissando no es un glissando, es simplemente un desplazamiento de cuerda. Entonces, hacia arriba, ¿no es cierto? Ahora, estas cosas, por ejemplo, también considera que si son solistas, un gesto como este de aquí, no hay problema, no hay mayor problema. Pero si son un grupo, es difícil que controles la velocidad, ¿no es cierto? El acelerando cada uno va a hacer a su manera. Exacto, sí, Entonces, más bien esa es la intención, maestro, que se desordene. ya, o sea, va a ir una cosa así, Exacto. ¿no? Ajá. Digo, entendiendo lo que tú has explicado, es todo mucho más simple. Pero el detalle es que requiere de una explicación. Y mi teoría, puede estar equivocada, es que la música se explica sonando simplemente, no hay que hablar mucho. En los años 70, 60, habían congresos para explicar una pieza, ¿no? Y eso era un síntoma a veces de que las ideas sonoras estaban secundarias. Hay que tener cuidado con eso, es un consejo, ¿no? Mientras puedas traducir esto, o sea, no tienes que necesitar traducción, ese sería el resumen, ¿no? ¿Usted dice, maestro, en términos de notación o más de la expresividad de la pieza? No, 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 notación, simplemente notación, Ah, ya. notación. No, no, el asunto aquí está claro. Ok, adelante. Ya. Aquí es lo Otro mismo. consejo, otro consejo también por lo que vale es evitar, hay una cosa que se usa, que todos usamos, hemos usado en su momento, pero que te odian los músicos, es el leño batuto, Sí, sí. porque se les jode el arqueto que cuesta mucha plata, sin motivo para ellos, ¿no? Así que, Sí, justamente el director me eh, ha dicho eso, estaba consciente. Yo le había propuesto, porque he visto en internet que se puede quizás utilizar otro tipo de... puedes usar un lápiz, una Exacto, plaqueta, algo de eso. para esa sección, sí, exacto. Para no, sí, no, tampoco quiero perjudicar a No, los... no, es siempre ganarse en el campo la disponibilidad de los que tocan, porque de cómo tocan depende también el éxito de la cosa, ¿no? Exacto, Si lo sí, sí, tocan de maestro, mala sí, es gana y totalmente lo verdad. tocan así. O sea, eso atiende un poco ya al ejercicio de la profesión. Aprendemos a manejar la profesión de cierta manera, ¿no? Ya, ahora yo me imagino que aquí tú lo que tú quieres es un desorden rítmico, ¿no? ¿No? Esa es la idea, me Sí, imagino. que poco a poco se vaya ordenando, más bien. Mm, Yo sé que por la velocidad que estoy pidiendo va a ser muy difícil ordenar ujú. la orquesta, pero quiero que haya un dejo rítmico. Ya, lo que, lo que, Total. el riesgo que corres aquí es que sea tucu, 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 tucu. O sea que, que cada tactus de tiempo vas a tener boom, 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 boom. No vas a tener el desorden. Exacto. Esa es, esa Un es la punto medio tendencia, entre ambos, digamos. ese es el efecto, ¿no? Porque la tendencia del que toca es siempre de tratar de tener referencias, entonces, taca, 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 Ay, taca, 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 taca. Entonces el otro como se decía, ta, 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 pa, 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 taca, taca, tuca, taca, ta, ta. Entonces se determina aquí, pum, 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 pum. Si esa es la idea, es una cosa. Si la idea era tener, no te ha de funcionar así. Es lo que sí, va por el primer camino que usted marca, maestro, justo. Que Ujú.
Pero en Ya, total, ok, que haya un dejo rítmico ahí. ok. Perdón que le muestre así en el programita. Lo que pasa es que he perdido la No, partitura de no, la anterior tranquilo, computadora y tranquilo. la estaba volviendo a copiar. Ok, aquí volvemos a algo de la primera sección, ok. Y Sí, continúo. adelante. Esto mezcla un poco de la primera, el desplazamiento. No sé si esta parte se ha de percibir mucho, ¿eh? Con esto aquí abajo, con esta densidad de esto en medio que no sé, se debe oír mucho. Ya, claro. Es el compás. ¿Quién sabe si haces esto? Tucu, 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 tum, y te paras aquí, aquí te paras y dejas esto solito, ¿no? Tucu, 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 tum, tapa, 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 pum, tucu, tucu. Si no, esto no se oye en este contexto. Si quieres oír esto, yo digo, si quieres que esto se oiga, conviene que lo dejes solo. Ya me estoy dando. Esto se para aquí, así, pum, taca, 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 tan, y taca, 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 eso se oye. Perdón, estaba aquí, ya me he perdido. Ah, sí, me toca esta. Sí, tiene razón, maestro. La verdad es que no. Era para llegar como una transición hasta este punto, pero Ujú. dice, creo que no se va a percibir mucho. Entonces vale la pena, te trancas ahí, tucu, tucu, tan, y aquí vuelves. Taca, taca, tum, 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 tum. Aquí donde dice unísono, me parece que he utilizado mal el término. Sí, porque Lo- unísono sería el mismo sonido, en cambio aquí es la misma cuerda. exacto, es lo mismo. Acuerdo, lo que quería es que, a diferencia de todo el pasaje anterior en el que había un relativo desorden rítmico, aquí sí igual en este golpe, digamos. Ya, pero te digo, aquí quién sabe, este sería la cuarta cuerda, ¿no es cierto? Sí, Cada uno en la cuarta cuerda, entonces ponemos aquí. sí, eso se me ha movido a la hora de copiar. Exacto, sí, sí, sí. Listo. Con eso y borras esto. Y me expresó que Quitas el término unísono, no tiene. no hay necesidad de una aclaración, que claro, utilizando un mejor término, digamos, para que No, pues, ya sabemos que el primer espacio es la cuarta cuerda, pues no hay ningún problema. Aquí lo que yo, por ejemplo, no entiendo, estás aquí en la cuarta cuerda, ¿dónde más va a tocar más abajo? Esto no puede, no, ¿no sí, es eso, cierto? eso sí es un error de copia, maestro. Se me ha movido. Ya, por eso te digo. Entonces, si es el sonido más grave de cada instrumento, entonces simplemente pones la primera cuerda y listo. Y Ya, no pones unísono porque no tiene sentido. ya, maestro, súper. Ese es el final Listo. de esta segunda micropieza. Ujú. Y de ahí viene otro que ya tiene otro tipo de material. Este gesto ya lo he utilizado antes, pero de una forma un poquito, no sé, no estaba muy presente, digamos. Y aquí he tratado de imitarlo en distintas voces y hacer una especie de discurso en los sonidos graves de la orquesta. Ujú. O sea, los sonidos de los instrumentos medio agudos están siempre con ese principio de las cuerdas sueltas y en cambio esto tiene su entonación, digamos, ¿no es cierto?
Justo, sí. Ok, adelante. Adelante. Ok. Sí, está bastante ordenado, o sea, se entiende lo que quieres hacer, lo que estás haciendo, no hay problema. Adelante. Aquí se empiezan a entonar todos. Ok, aquí vuelven. Ok. Ay, perdón, vamos a ir al otro lado. Sí, está claro, está clara esta sección, no hay mayor. Los elementos están ahí, son claros, el trino, los pequeños fragmentos melódicos y las notas tenidas, ¿no es cierto? Sí. Más el elemento que nos recordamos de los trémolos sueltos. Y de ahí un contraste hacia ese Eso, sonido nuevamente. Quería que esto sea básicamente el gesto principal de toda la pieza, más allá del lugar o del orden, no, sí, más allá del lugar que ocupe esta sección en el tiempo, porque podría ser la primera micropieza o la cuarta micropieza, la tercera, la segunda, ¿no? Por el orden que uno elija. Este quería que sea el gesto principal de la obra. pero este es un trémolo, no es un legno battuto. Y habíamos visto, maestro, en algunas fuentes que es como que una alusión más al, no sé, pues al redoble, digamos, como que, Porque este signo es el trémolo, o sea, que con el arco tenemos, si quieres batuto tendrías que ser puntini, ¿no? Puntitos, tac, 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 entonces como un jet, tigui, 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 que no puede ser continuo muy largo, obviamente. claro, Y ya, además después de esto, el instrumentista va a poner una tienda de virutilla. sí, sí. No, ponle directamente ponticello, trémolo ponticello, no dejar fregarla con no. Ya. Me estoy anotando un segundo. Quién sabe, esto podría ser así. O sea, esto del glissando, el cambio de cuerdas. Eso, quién sabe, podría ser con el leño, ¿no? O sea, para caracterizar mejor esto, ¿no? Claro. Ok. Listo, perdón, me estaba anotando. Ahora sí. La cosa era que hay un contraste, ¿no? Entre el material anterior, el silencio repentino y una especie de explosión en el sonido de enjambre que sí puede ser hecho con el trémolo también. Ujú. Y ese era como el gesto principal de la pieza que se va a repetir en la conexión de estas 4 micropiezas con la última micropieza que sí es obligatoria. Ya. Quedaremos aquí, por favor, porque tengo que salir. Ah, ¿Ya? nuestro O sí. sea, tengo que... seguimos la próxima clase, pero me parece que está todo claro.
Pensá bien en este consejo que te he dado de escritura. No se trata de poca cosa, ¿no? O sea, simplemente facilitar un poco la cuestión gráfica. Ten en cuenta que en cierta medida toda la semiografía, todo el tipo de escritura alternativa que se ha experimentado en los años 70, 60, de alguna manera ya se ha codificado, como se ha filtrado. Hay ciertas cosas que han quedado y muchas cosas que se han perdido porque no tienen mucha utilidad, ¿no? Y yo me acuerdo que un señor, un músico de Milán, tenía una pieza y entonces la dinámica la había parametrizado con 1, piani 4P2, 3P3, no Stockhausen. sé, entonces cuando llegamos sí, pero no, pero aparte de esto causa era un italiano que había hecho así. Pero al momento de tocar tenías que ver qué número era y a qué correspondía. Entonces, ¿para qué? Le digo, ¿por qué no has escrito forte y listo? O fortísimo, o pianísimo. Era mucho más simple, ¿no? Entonces tienes que perder tiempo, tienes que volver a la primera hoja a ver las explicaciones. Y eso muchas veces es fastidioso, es molestoso, te predispone mal para la ejecución. En otra oportunidad había un compositor que tenía un concertino para contrabajo y 12 instrumentos. Entonces él usaba muchas secuencias de armónicos del contrabajo y los armónicos en contrabajo se hacen buenos cerca del ponticello, o sea, hacia arriba suenan bien. Los mismos armónicos los puedes hacer hacia el mango, hacia abajo, ¿no? Pero en el contrabajo no suenan muy bien, arriba suenan bien. Y la misma cosa había escrito para el violín, con la diferencia que el violín se toca con una mano que mantiene el violín y no puede llegar hasta, porque la mano izquierda del contrabajista está libre, puede ir hasta abajo, hasta sus zapatos. En cambio, el violín no, porque se tranca, pues, aquí. Entonces, yo cuando vi eso, me di cuenta de la cosa y en la particella del violín se la escribí hacia abajo, eran los mismos armónicos, pero en la parte de abajo, hacia el mango. Entonces, cuando llegó el compositor al ensayo general, vio que el violinista estaba tocando en la parte del mango y nos paró. ¿Qué está tocando usted, señor? Y yo le dije, mira, no te preocupes, estás oyendo lo que has escrito. Estás oyendo lo que has escrito. No, pero está tocando lo que sea. No está tocando lo que sea. Te voy a explicar en el descanso, te explico. ¿No? Él metió un follón, un lío, y total, tuve que parar el ensayo. Le llamé y le dije, mira, ha pasado esto, estoy haciendo esto. Mientras tanto, el violinista se puso el violín entre sus piernas y empezó a hacer como si fuera un pequeño contrabajo, jugando, ¿no? El opa del compositor de reojo vio eso. Sí, 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 ahí tiene que tocar. Y el violinista se cabró y le dijo, mira, aquí yo sí lo tengo, pero yo toco aquí el violín. Y mi mano se tranca y nunca va a llegar ahí. Entonces, infórmese lo que es el violín antes de fregar. Y fue una discusión tan fea que al final los músicos dijeron, no, no vamos a tocar esto. Punto. Entonces, por una tontería, simplemente un descuido del compositor o ignorancia, bueno, no sé, bastaba que él hubiera escrito las mismas cosas como yo se lo hice en otro lugar, porque la cuerda es simétrica, ¿no? Lo que está aquí se toca así. La cuerda se divide de los dos extremos. Entonces, lo que toco aquí, puedo tocar aquí. Lo que toco aquí, puedo tocar aquí. Entonces, en el contrabajo funciona aquí, en el violín funciona aquí. Por eso yo insisto un poco,
quién sabe pedantemente, pero son consejos prácticos, ¿no? Ya de profesionales en el sentido de que tengamos en cuenta siempre que una pieza está en un concierto donde hay otras 6 o 7 o 5 piezas. Los ensayos, lo máximo que te pueden garantizar un ensayo son 2 horas y media, 3 horas para tu pieza, no más, en 2 tandas. Y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, tienes que resolver una cantidad de problemas. Entonces, el truco es reducir los problemas y valorizar lo que realmente después va a ser calidad en la ejecución, ¿no? Porque olvídense que el músico, si es una pieza para solista, puede ser que el solista estudie en su casa, pero ya la música de cámara, los tipos leen, les echan una lectura y chao. No hay. Eso no quiere decir que te tienes que rendir a la pleitesía de los músicos y listo. No. Haz todo, pero hace parte del trabajo ese del trabajo del compositor, traducir lo máximo de la complejidad de tus ideas a lo máximo de la simplicidad de realización, ¿no es cierto? Bueno, donde no se puede, no se puede, pero como principio sí tenerlo presente, ¿ok? Gracias, maestro, mil gracias. Voy a pensar en eso y voy a corregir entonces. Listo, chicos, entonces. Domingo a la misma hora, ¿ok? Dale, maestro. Abrazo. Chao, igual. Chao, maestro. Todos gracias. Nos vemos. Ah. Gracias, maestro, muy amable.